Hola y bienvenidos un día más a este canal, donde este pato lector les narrará diferentes libros e historias. En esta ocasión vamos a continuar con el resumen de En las montañas de la locura, de 1931, por H.P. Lovecraft. 8. Danforth y yo estudiamos con especial interés y mucha angustia todo lo que se refería a la ciudad. Los documentos abundaban y descubrimos por suerte al nivel del suelo unas casas más nuevas cuyos muros, algo dañados por un derrumbe vecino, describían un periodo muy posterior al del mapa plioceno. Este fue el último lugar que examinamos minuciosamente, pues lo que descubrimos allí nos dio un nuevo e inmediato objetivo. Nos encontrábamos sin duda en uno de los lugares más extraños, terribles y antiguos del mundo. No tardamos en comprender que esta tierra desierta tenía que ser la fabulosa meseta de Leng, que ni aun el autor del Necronomicon se había atrevido a describir. La enorme cadena montañosa era increíblemente larga, pues, incluidas sus estribaciones, se extendía desde la tierra del Luitpold, en la costa del mar Weddell, hasta el otro extremo del continente. Las partes realmente elevadas formaban un arco que nacía a los 80 grados de latitud y 60 grados de longitud este, y llegaba a los 70 grados de latitud y 115 grados de longitud este. El lado cóncavo enfrentaba nuestro campamento y alcanzaba la costa cubierta de hielo, cuyas colinas fueron avistadas por Wilkes y Mawson. Pero la naturaleza había erigido unos monstruos mayores y no muy lejos de allí. He dicho que esos picos son más altos que los del Himalaya, pero las estructuras me permiten afirmar que no son los más altos del mundo. Este frío honor le corresponde sin duda a algo que la mayor parte de las esculturas apenas osan nombrar. Otras hablan de eso con una repugnancia y un horror evidente. Existía, parece, en esas antiguas tierras, las primeras que sumergieron a la superficie, luego de la aparición de la luna y la llegada de los antiguos, una parte que era comúnmente evitada a causa de su reputación. Las ciudades edificadas allí se derrumbaron misteriosamente antes de tiempo. Luego, cuando las convulsiones terrestres de la era comanchica asolaron la región, una prodigiosa línea de picos se alzó de pronto en medio del terrible caos, y el mundo se encontró en posesión de la más majestuosa y terrible de sus montañas. Si la escala de la escultura era correcta, estas cimas aborrecibles debían de alcanzar una altura de 12.000 metros. Se extienden, parece, desde los 77 grados de latitud y los 70 grados de longitud este hasta los 70 grados de latitud y los 100 grados de longitud este, a unos 400 kilómetros de la ciudad muerta. De modo que si no hubiese sido por aquella niebla, habríamos podido ver sus terribles picos. Su extremo norte tenía que ser visible desde la costa de la tierra de la reina Mary. Algunos de los antiguos, en los días de la decadencia, habían dirigido extrañas plegarias a esas montañas, pero ninguno se acercó a ellas, ni se atrevió a insinuar que podía haber más allá. No habían sido vistas por ningún ser humano, y mientras yo estudiaba las emociones expresadas por las esculturas, rogué que nadie las viese nunca. Hay unas colinas en la línea de la costa detrás de la cordillera, en las tierras de la reina Mary y el Kaiser Guillermo, y agradezco al cielo que nadie haya sido capaz de ascender a ellas. No soy tan escéptico en lo que concierne a las antiguas leyendas y temores, y no me río de las concepciones del escultor. Según él, los rayos se inmovilizan en esos picos siniestros, y un resplandor inexplicable nace de una de estas cimas durante toda la noche polar. Hay, pues, quizás, una muy real y monstruosa amenaza en lo que dicen los manuscritos panóticos de Kadak en el desierto helado. Pero las tierras que nos rodeaban eran apenas menos extrañas, aunque sí quizás menos malditas. Poco después de la fundación de la ciudad se alzaron en la cadena montañosa los templos más importantes, y unas torres grotescas y fantásticas se elevaron hacia el cielo en distintos sitios donde ahora veíamos una simple acumulación de cubos.
Con el correr de los años aparecieron las cuevas, anexas siempre a los templos. En épocas más tardías, las aguas arrastraron todas las vetas calcáreas, de modo que los picos, los contrafuertes y las mismas llanuras se transformaron en una verdadera red de galerías y cavernas unidas entre sí. Muchas de las esculturas describían las expediciones al interior de la Tierra y el descubrimiento final de un vasto mar tenebroso en las entrañas del globo. Esta cavidad había sido formada sin duda por el río precedente de las montañas occidentales, horribles y anónimas, y que habían bordeado la cordillera de los antiguos antes de desembocar en el océano entre las tierras de Bud y Totten, en las costas de Wilkes. Poco a poco habían ido devorando la base calcárea de los picos hasta que al fin las corrientes llegaron a las aguas subterráneas y se unieron a ellas para formar un abismo más hondo. Pronto todo el río se volcó en esa caverna y su cauce quedó definitivamente seco. Los antiguos comprendieron lo que había ocurrido y, ejerciendo nuevamente su habilidad artística, y habían esculpido como pilones las piedras de la abertura por donde la corriente descendía hacia la oscuridad eterna. Este río, cruzado en otros tiempos por puentes de piedra, era indudablemente aquel cuyo cauce seco habíamos visto desde el aire. Su posición en los distintos bajorrelieves nos permitió orientarnos, observar las transformaciones de la ciudad en las diversas etapas de su larga historia, y dibujar un mapa apresurado pero minucioso de las particularidades más salientes, plazas, edificios importantes, para que nos sirviesen de guía en las exploraciones futuras. Pronto pudimos reconstruir inimaginablemente la prodigiosa ciudad tal como había sido 1 millón de años, 10 millones de años o 50 millones de años atrás, pues las esculturas reproducían con toda exactitud el aspecto de los edificios, plazas, barrios, montañas y la vegetación de la era terciaria. La ciudad debió de tener una maravillosa y mística belleza, y cuando la imagino casi olvido la opresión que sentía ante aquel laberinto de edad inhumana, inmenso, sin vida, extraño y bañado en una luz crepuscular y glacial. Sin embargo, de acuerdo con algunos de los bajorrelieves, sus mismos habitantes habían conocido un terror misterioso. En numerosas escenas se los veía retroceder ante algún objeto, nunca representado, que había sido encontrado en el agua y que procedía de las horribles montañas del oeste. Solo en la casa de más reciente construcción, con sus esculturas decadentes, descubrimos algunas referencias a la catástrofe que había llevado al abandono de la ciudad. Debía de haber esculturas de la misma edad en otras partes. A pesar de la falta de energía y aspiraciones, natural en un periodo de tensión e incertidumbre, y poco después tuvimos la certeza de que así era. Pero esta fue la primera y única de las esculturas que encontramos directamente. Pensábamos seguir buscando, pero como he dicho, ciertos hechos nos obligaron a alterar nuestros planes. Sin embargo, debía de haber un límite, pues una vez desvanecida toda esperanza de poder seguir allí, tenía que haber cesado también las decoraciones. La calamidad había sido, por supuesto, la llegada de esos grandes fríos que invadieron la Tierra, y que aunque desde entonces abandonaron las regiones polares, esos grandes fríos que, en la otra extremidad del globo, pusieron fin a las fabulosas tierras de Lomar e Hiperbórea, sería difícil fijar la fecha exacta en que los fríos llegaron a la Antártida. Calculamos que los periodos glaciales se iniciaron hace unos 500.000 años, pero en los polos ese fenómeno tuvo que ocurrir antes. Toda estimación cuantitativa es solo una hipótesis, pero es muy probable que las últimas esculturas tengan menos de 1 millón de años y que el abandono de la ciudad se completase antes de la iniciación convencional del Pleistoceno, hace 500.000 años. Las esculturas revelaban que la vegetación había disminuido gradualmente y que al mismo tiempo se habían despoblado los campos. En las casas aparecieron aparatos de calefacción y los viajeros invernales se envolvieron en trajes protectores. En estas últimas esculturas, el arreglo de las bandas parecía frecuentemente interrumpido. Describía la constante migración hacia los refugios más cálidos, ya sea en las ciudades submarinas junto a las costas lejanas o al laberinto subterráneo bajo la caverna calcárea de las colinas.
Ese abismo vecino parecía ser el lugar que habían recibido mayor número de colonos. Esto era debido, sin ninguna duda, al carácter tradicionalmente sagrado de la región, pero allí era posible, además, seguir usando los templos de las montañas y conservar la ciudad de la meseta como residencia de verano y enlace con diversas minas. Los medios de comunicación entre la vieja y la nueva colonia fueron mejorados con la construcción de rampas y numerosos túneles directos. Sobre nuestro plano de la ciudad dibujamos cuidadosamente el trazado de estos túneles. 2 de las bocas estaban a una distancia razonable en la parte de la ciudad que bordeaban la montaña, una a 500 metros del lecho del río y la otra a 1 kilómetro en dirección opuesta. El abismo parecía contar con playas secas, pero los antiguos construyeron la nueva ciudad bajo el agua, sin duda a causa de la uniformidad de la temperatura. La profundidad de aquel mar subterráneo parecía ser muy grande, de modo que el calor interno de la tierra podría asegurar su habitabilidad por un periodo indefinido. Los antiguos no tuvieron dificultades en adaptarse otra vez a la vida submarina, ya que no habían permitido que sus agallas se atrofiaran. Muchas esculturas mostraban cómo habían visitado a sus compañeros de razas submarinas y cómo se bañaban a menudo en las aguas profundas. La oscuridad del interior de la Tierra no podía molestarles, a una raza largamente acostumbrada a las noches polares. A pesar de su estilo decadente, estos últimos bajorrelieves, cuando se referían a la construcción de la nueva ciudad en los fondos del mar subterráneo, eran de una calidad verdaderamente épica. Los antiguos habían extraído rocas insolubles del corazón de las montañas, y habían recurrido a los trabajadores más expertos de la vecina ciudad submarina. Estos trabajadores trajeron consigo todo lo necesario, tejido de sogot de donde nacerían obreros y bestias de carga, y materias protoplasmáticas destinadas a convertirse en organismos fosforescentes para la iluminación. Al fin, una poderosa ciudad se elevó en el fondo del mar, negro como la laguna Estigia, con un estilo arquitectónico muy similar al de la ciudad de la superficie y con pocos signos de decadencia a causa de los precisos elementos matemáticos empleados en la construcción. Los nuevos sogots crecieron hasta alcanzar un tamaño enorme y una inteligencia singular, y ejecutaban las órdenes con una rapidez maravillosa. Parecían comunicarse con los antiguos imitando sus voces, una especie de sonido musical que abarcaba una gama muy amplia, de acuerdo con la disección efectuada por Lake, y se acostumbraron a obedecer las órdenes orales antes que sugestiones hipnóticas como en los primeros tiempos. Se los dominaba, sin embargo, de un modo admirable. Los organismos fosforescentes suplían por su parte con eficiencia la falta de las auroras boreales del mundo exterior. El arte y la decoración continuaron, aunque por supuesto con ciertos signos de decadencia. Los antiguos no lo ignoraban y en ciertos casos anticiparon las políticas de Constantino el Grande al trasladar desde la vieja ciudad piezas escultóricas especialmente finas, tal como había hecho el emperador de Bizancio, al llevar a la nueva capital, en una época de similar declinación, muestras del arte de Grecia y Asia que su propio pueblo era incapaz de concebir. Que el traslado de las piezas esculpidas no fuera más común se debió sin duda a que la ciudad terrestre no fue en un principio totalmente abandonada. Cuando se completó ese abandono, lo que ocurrió antes que el Pleistoceno polar estuviese muy adelantado, los antiguos ya se habían acostumbrado a las nuevas formas decadentes y habían dejado de reconocer el mérito superior de las esculturas más antiguas. De cualquier modo, en las viejas y silenciosas ruinas que nos rodeaban no parecía faltar los bajorrelieves, aunque sí las estatuas y todos los objetos móviles. Las cartelas y esculturas decadentes que resaltaban esa historia fueron, como he dicho, las últimas que pudimos encontrar en nuestra limitada exploración. Se veía en ella a los antiguos que iban y venían entre la ciudad terrestre y la ciudad de la caverna marina, y visitaban a veces a sus hermanos en las costas antárticas. Por esta época tuvo que haberse presentido el destino de la ciudad, pues las esculturas resaltaban escenas en las que aparecían los males provocados por el frío. La navegación era cada vez más escasa y las terribles nieves del invierno ya no se fundían del todo, ni siquiera en pleno verano.
Los rebaños de santuario casi habían desaparecido y los mamíferos soportaban más los rigores del clima. Para poder proseguir con los trabajos de superficie había sido necesario adaptar algunos sogots, curiosamente resistentes al frío, a la vida terrestre, cosa que hasta ese entonces los antiguos se habían negado a hacer. En el gran río ya no había vida, y el mar de la superficie había perdido casi todos sus habitantes, excepto focas y ballenas. Todos los pájaros habían escapado, quedando solo los grandes y grotescos pingüinos. ¿Qué había ocurrido luego? Solo puede ser motivo de conjeturas. ¿Cuánto tiempo habían sobrevivido en la ciudad edificada en la caverna? ¿Estarían todavía allí, como un cadáver, en la eterna negrura? ¿Se habrían helado al fin las aguas subterráneas? ¿Qué destino habría sufrido la ciudad del océano exterior? ¿Habrían los antiguos emigrado hacia el norte, alejándose de las capas de hielo? La geología no había descubierto indicios de su presencia. Continuaba siendo el terrible Migo una amenaza en la tierra del norte. ¿Podía uno saber si los oscuros e insondables abismos de las aguas profundas ocultaban algo? Estas criaturas parecían capaces de resistir cualquier presión, y los hombres del mar recogen de cuando en cuando extraños objetos. La teoría de la ballena asesina explica realmente las salvajes y misteriosas cicatrices advertidas en algunas focas una generación atrás por Borchgrevink y sus compañeros de expedición. Los ejemplares encontrados por el pobre Lake no caen dentro de las conjeturas, pues el examen geológico de los terrenos prueban que han vivido en una fecha muy temprana. Tenían, parecía, no menos de 30 millones de años, y juzgamos que en aquel entonces la ciudad edificada en la caverna y la caverna misma no existían aún. Tenían que pertenecer a una época anterior en la que florecía dondequiera una lujuriosa vegetación terciaria, y una ciudad floreciente se alzaba alrededor de ellos, y un ancho río se dirigía hacia el norte, a lo largo de las poderosas montañas en busca de un lejano océano tropical. Y sin embargo, no podíamos dejar de pensar en esos ejemplares, especialmente esos 8 que habían desaparecido del campamento de Lake. Había algo anormal en todo aquello. Los extraños sucesos que habíamos tratado de atribuir a la locura de algunos de los hombres, aquellas terribles tumbas, la cantidad y la naturaleza del material desaparecido, la increíble resistencia de los tejidos de los monstruos, y la potencia vital que revelaban las esculturas. Danforth y yo habíamos visto bastante en aquellas últimas horas, y estábamos preparados para aceptar y guardar en silencio muchos secretos asombrosos e increíbles. Por hoy dejaremos hasta aquí nuestra lectura. Si les está gustando, pónganlo aquí en los comentarios, los estaré leyendo. Suscríbanse, denle like y compartan. Nos estaremos escuchando para la próxima. Bye.